Hola, hola a todos. Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast favorito sobre el cerebro. Yo soy Valeria. Yo soy José. Y por acá Steffi. Y yo soy Monse. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están hoy? Muy emocionada, la verdad, Monse. Hoy tenemos un tema que suena súper técnico y de bata de laboratorio, pero que en realidad define cómo experimentamos el mundo. Vamos a hablar de qué pasa cuando el cerebro se rompe. Bueno, diciéndolo así de manera hipotética, y de la increíble capacidad que tiene para repararse a sí mismo. Sí, básicamente hoy responderemos a la pregunta, si se me muere una neurona, ¿ya hay fe para el chat, por ejemplo, o hay esperanza de recuperarla? Spoiler alerta. Hay muchísima esperanza y la palabra mágica de hoy y una gran palabra es neuroplasticidad. Neuroplasticidad. Totalmente. Así que preparen su cafecito, pónganse cómodos y acompáñenos en este viaje alucinante por los cables de nuestra cabeza. Empecemos. A ver, vale, para calentar motores, cuando hablamos de daño cerebral, suena como algo súper catastrófico. ¿Qué es exactamente y qué lo causa? Ok, pues miren, el daño cerebral es básicamente cuando el tejido de nuestro cerebro se destruye o se altera por alguna razón. Y claro, como el cerebro controla todo, esto te puede afectar desde cómo te mueves o hablas, hasta la memoria y las emociones. Cuando estuve investigando sobre este tema, Monse, me di cuenta de que las causas son súper variadas. Por ejemplo, están los tumores cerebrales, que pues pueden aparecer, y son masas de células que crecen sin control. Yo he escuchado, por ejemplo, que hay algunos que se pueden quitar fácil y otros que no tanto. Entonces, ¿cómo sería eso? Exacto. Hay unos que se llaman meningiomas, que crecen encapsulados en las membranas que cubren el cerebro, las llamadas meninges. Esos suelen ser benignos y un cirujano los puede sacar con bajo riesgo de que vuelvan. Pero por otro lado están los infiltrantes, que se meten de forma difusa en el tejido sano. Esos pues suelen ser malignos y cuesta mucho, pero mucho quitarlos por completo. O sea, pueden quedar como un poco de restos. Y bueno, también están los metastásicos, que vienen de un cáncer en otra parte del cuerpo, como podrían ser los pulmones. Estos viajan por la sangre hasta el cerebro. Y unos más raros llamados neurinomas estatoacústicos. Estos crecen en los nervios del oído y pues ahí viene el nombre estatoacústicos, porque pues aparecen ahí en el oído. Oye, ¿pero qué onda con los derrames? En mi familia es un tema del que hablan demasiado. Estos entran en los trastornos vasculares cerebrales, que es cuando la tubería de sangre del cerebro falla. Hay dos tipos principales: la hemorragia cerebral, que ocurre si un vaso sanguíneo se rompe, a veces por un aneurisma, que es como un globito de sangre que se infla y ¡pum!, explota. Y la isquemia cerebral, que es cuando se tapa el flujo de sangre. Esto último puede ser por un tapón en el mismo lugar, llamado trombosis, o un tapón que viajó desde otra parte del cuerpo, a eso se le llama embolia. O también porque las arterias se llenaron de grasa y se endurecieron, que es la arterioesclerosis. Ay, wow, entonces eso suena muy fuerte. Entonces aquí, por ejemplo, el daño es inmediato. Curiosamente, en la isquemia, el daño fuerte aparece 1 o 2 días después. Resulta que al no haber sangre, el cerebro se estresa y libera un neurotransmisor llamado glutamato, de forma muy exagerada. Esto sobreestimula a las neuronas vecinas y las termina matando. Es como un ataque de pánico celular. ¡Qué locura que el propio cerebro se sabotea así! ¿Y qué pasa con los golpes, tipo los boxeadores o cuando te caes? Ese es un traumatismo craneoencefálico cerrado, Monse. Y bueno, si hay sangre interna porque el cerebro chocó contra el cráneo, se llama contusión y se hace por lo general un hematoma. A veces el golpe es en la frente, pero el daño ocurre en la nuca por el rebote. A eso le llamamos lesión por contragolpe. Y si no hay daño visible en estudios, pero pierdes la conciencia temporalmente, es una conmoción. Mucho ojo con esto, porque los golpes repetidos en la cabeza causan daño permanente. En los boxeadores, por ejemplo, se conoce como el síndrome de punch drunk o demencia del pugilista. Con razón. Ya veo. Por eso mi mamá siempre me decía que no jugara tan brusco cuando era niño. Tu mamá tenía toda la razón, José. También hay otras causas como infecciones por bacterias que causan meningitis o virus como la rabia y el herpes, neurotoxinas por metales pesados como el plomo, alcohol en exceso o fármacos mal administrados, e incluso factores genéticos como el síndrome de Down,
que ocurre por un cromosoma 21 extra. Y finalmente la apoptosis, que es cuando las células activan un botón de autodestrucción o muerte celular programada. Increíble todo el panorama. Pero vale, cuando ocurre este daño en zonas específicas, ¿qué síndromes o enfermedades neuropsicológicas aparecen? Pues hay varios superconocidos. El primero es la epilepsia. Se produce por descargas eléctricas excesivas y sincronizadas de las neuronas. No siempre hay convulsiones físicas en fases tónicas y crónicas con temblores. A veces son crisis parciales donde la persona tiene movimientos repetitivos involuntarios a los que les solemos llamar automatismos. O también crisis donde hay ausencias típicas, donde se quedan como congelados unos segundos desconectados del mundo. Pues sí, mucha gente piensa que solo la epilepsia es como tirarse al piso y temblar como tipo convulsiones, pero es mucho más compleja porque pues es un trastorno neurológico, ¿no? Totalmente, y bueno, también está el Parkinson, que es cuando se degeneran las neuronas de la sustancia negra del cerebro. Al perder dopamina, que controla el movimiento, aparecen los temblores del reposo, también la rigidez y la llamada fasis en máscara, que es cuando pierden la expresión de la cara. Y el Parkinson es diferente al Huntington, ¿cierto? Sí, José, la Corea de Huntington es 100% hereditaria y dominante. Causa movimientos bruscos involuntarios y una demencia progresiva muy pero muy severa. El daño aquí afecta principalmente al neoestriado y la corteza cerebral. Es un tema muy complejo y doloroso para las familias, ¿no creen? Muchísimo. Y para cerrar con esta parte está la esclerosis múltiple, que es una enfermedad autoinmune donde el cuerpo ataca a su propia mielina, impidiendo que viaje bien la señal eléctrica. Y por supuesto el Alzheimer, que es la principal causa de demencia. En el Alzheimer se forman ovillos neurofibrilares dentro de las neuronas y placas amiloides. Estas se forman afuera, destruyendo zonas claves de la memoria como el hipocampo. Pero bueno, para poder estudiar todo esto que les acabo de contar, los científicos no pueden andar experimentando con humanos así porque sí. Y ahí es donde entra tu tema, José. Cuéntanos, ¿cómo nos ayudan los animales a entender nuestro cerebro? Exactamente, vale. Bueno, miren, la investigación con animales es vital porque nos permite ver qué pasa bajo el capó. Pero ojo, como siempre decimos en la ciencia, un ratón no es un humano pequeño, así que hay que tomar los resultados con pinzas, como si exploráramos solo un cachito de un laberinto. Hay 3 modelos grandes de animales súper famosos que les quiero contar de forma muy sencilla, como por abajito del agua, o por encimita más bien. Ok, entonces a ver, suéltalos que ya tengo mucha intriga, José. Súper. El primero, es el modelo de activación propagada o Kidling para la epilepsia. En el 69, unos investigadores le daban descargas eléctricas muy leves todos los días en la amígdala a unas pobres ratitas. Al principio las ratas ni se inmutaban, pero tras varias sesiones distribuidas con el tiempo, empezaron a tener convulsiones reales cada vez más fuertes. O sea que el cerebro de la rata aprendió a convulsionar. Tal cual. Esos cambios de las neuronas son permanentes y sirven mucho porque imita perfectamente cómo se desarrolla la epilepsia en humanos, después de un golpe fuerte en la cabeza, donde las crisis no aparecen de inmediato, sino semanas o incluso meses después. Oh, qué interesante. Y para el Alzheimer, ¿cómo le hacen si los ratones no suelen tener esa enfermedad? Es el truco, ¿vale? Crearon un modelo de ratón transgénico para la enfermedad del Alzheimer. Transgénico significa que le metieron genes humanos, te lo puedes creer, a los óvulos fertilizados del ratón. En este caso, genes que aceleran la producción de la proteína amiloide. Cuando los ratones crecen, desarrollan las famosas placas amiloides en el hipocampo y la amígdala, igualito que nosotros. Gracias a ellos, hoy se está probando una vacuna amiloide en humanos y se usa esta tecnología de imagen súper avanzada como el FDG PET para ver cómo baja el metabolismo del cerebro y detectarlo a tiempo. Increíble todo lo que dicen y de la tecnología genética. Y entonces para el Parkinson hay algo parecido, ya que es un trastorno neurodegenerativo. Uy, el modelo MPTP de la enfermedad del Parkinson tiene una historia que parece de película de terror. Un pésimo accidente. En los 80s, un grupo de jóvenes adictos consumió una heroína sintética, probablemente china, contaminada con una toxina llamada MPTP. De la noche a la mañana, los pobres desarrollaron un Parkinson severo y completamente irreversible. Ay, no, qué horror, qué pesadilla de viaje. Esos son mal viajes de otro nivel. Si fuera trágico,
Digo, perdóname, sí fue muy trágico, pero los científicos descubrieron que los primates expuestos al MPTP reaccionaban exactamente igual, perdiendo células en la sustancia negra. Gracias a este modelo con primates, descubrieron que un fármaco llamado Deprenil puede bloquear los efectos del MPTP y retrasar la enfermedad en personas que apenas están empezando con el diagnóstico. Una horrible tragedia salvó a miles de personas. Pero una vez que el cerebro ya se dañó, ya sea por un golpe, toxinas o enfermedad, ¿qué pasa después, Steffi? Dinos que el cerebro tiene un plan de contingencia. O ya fue. Sí, claro, por supuesto que lo tiene, ya que nuestro cerebro no se queda de brazos cruzados, que es que cuando se daña el sistema nervioso se activan 4 respuestas de la neuroplasticidad, que es la degeneración, la regeneración, la reorganización y la recuperación. Ok. Pero, a ver, alto, Steffi. Explícame con peras y manzanas porque si no, no lo puedo entender muy bien. ¿Qué es lo primero que pasa cuando, por ejemplo, se corta un axón, que pues vendría siendo el cable de la neurona? Pues bueno, empiecen a imaginar que cortamos el cable de la mitad de la neurona y ocurren 2 tipos de degeneración. Primero está la degeneración anterograda, la parte del cable que quedó desconectada del cuerpo celular, o sea, la parte de adelante, ya que se inflama en unas horas y en unos días se rompe en pedacitos. Normal porque que se quedó sin su centro de energía. ¿Y la parte que quedó unida al cuerpo de la neurona? Esa es la degeneración retrógrada, ya que también puede empezar a morir lentamente, como si fuera hacia atrás, como dirían por ahí, como pasos de tortuguita. Y si esas neuronas se mueren, a veces las neuronas vecinas que hacían sinapsis con ella también se deprimen y degeneran. Entonces a esto le llamamos degeneración transneuronal. F por la neurona. ¿Y no se pueden volver a estirar y conectarse? O sea, pegarse, regenerarse. Pues sí, aquí viene el gran misterio que da la ciencia. Por ejemplo, en los animales inferiores, como peces o insectos, la regeneración es súper exitosa, pero en mamíferos adultos, que es en el sistema nervioso central, que es el cerebro y la médula, la regeneración es casi nula. Y en el sistema nervioso periférico, los nervios del cuerpo es como una lotería. Wow, pero ¿por qué los nervios de los brazos sí se regeneran a veces y los del cerebro no? Porque debido a que los científicos pensaban que las neuronas del cerebro eran flojas, entre comillas, por naturaleza, pero descubrieron algo genial, es que si trasplantas una neurona del cerebro al brazo, se regenera. Sí, así como se escucha. Y si trasplantas una del brazo al cerebro, se bloquea y no crece. El problema no es la neurona, es sino el ambiente del sistema nervioso central que no lo deja crecer. O sea que el vecindario del cerebro es muy hostil para las neuronas nuevas. Sí, exacto, así como se escucha, pero ojo, aunque no crezcan cables nuevos, fácilmente el cerebro tiene un superpoder, que es la reorganización neuronal, que esta se solía pensar que el cerebro adulto era estático, pero ahora sabemos que cambia constantemente debido a la experiencia y las lesiones que vamos generando. Escuché alguna vez sobre unos experimentos bastante locos con monos sobre esto. Sí, justo encontraron que si a un mono le cortaban los nervios de un brazo, años después la zona del cerebro que antes se sentía ese brazo, ahora sentía la cara. Es como el área de la cara como que se haya expandido más de 1 centímetro para colonizar el terreno baldío de brazos lesionados. Así como lo explicas, es como un vecino gandalla que se mete a tu terreno porque no lo usas. Sí, Pero, ¿y cómo lo hace tan rápido? y justamente así vale. Pues hay 2 teorías. Por ejemplo, una es simple, se liberan conexiones que ya existían, pero estaban apagadas o inhibidas. Eso pasa en minutos. La otra es que crecen los brotes colaterales de neuronas vecinas para hacer nuevas autopistas, como de carretera. Pero esto toma más tiempo y todo esto ayuda a la recuperación de las funciones. Bueno, aunque a veces es difícil saber si el cerebro se curó de verdad o si simplemente el paciente es muy inteligente y aprendió a hacer la misma tarea de una forma diferente, y a esto pues le llamamos reserva cognitiva. Bueno, y entonces esto nos conecta directo con Monse. Vamos contigo, Monse.
Por ejemplo, si el cerebro tiene esta capacidad de reorganizarse, entonces, ¿cómo podemos usar la medicina y la terapia para echarle una mano? Ay, amigos, es que aquí es donde ocurre la magia clínica. Sabiendo todo lo que Steffi y José explicaron, los tratamientos actuales se enfocan en potenciar esa plasticidad. Hay varias estrategias súper interesantes. A ver, la primera, ¿cómo evitamos que se sigan muriendo neuronas justo después de un buen golpe? Eso es reducir el daño bloqueando la degeneración. Se usan fármacos neuroprotectores para desinflamar, controlar el edema cerebral y asegurar que sigan llegando oxígeno y sangre. Es como apagar el incendio antes de que queme toda la casa. Pero Monse, tengo una duda. ¿Y qué hay de los trasplantes o las células madre que están tan de moda hoy en día? Se están haciendo investigaciones increíbles con trasplantes neurales y biomateriales para guiar el crecimiento de nuevas neuronas, especialmente para el Parkinson o lesiones de médula. Todavía es un reto clínico, pero el futuro promete mucho. Pero miren, lo que sí funciona hoy y está al alcance de todos es la rehabilitación física, cognitiva y ocupacional. Al hacer ejercicios repetitivos, obliga al cerebro a reorganizar sus circuitos. Muy bien. Oye, Monse, creo que en tu información venía un caso muy famoso de un paciente, ¿no? Sí, el caso de García de Horta. Este paciente demostró que con una rehabilitación súper intensa y constante, iniciada de forma temprana, el cerebro aprovecha su plasticidad al máximo y se puede lograr una recuperación funcional asombrosa. No hay que subestimar el poder de la constancia. Oye, y ya para cerrar con broche de oro, ¿qué es eso de la terapia de los espejos? Suena como a magia o algo por el estilo, ¿no? Para nada, es pura ciencia visual y neuroplasticidad. Se llama la terapia del espejo de Ramachandran. Resulta que las personas amputadas a veces sienten un miembro fantasma, o sea, sienten que su brazo o pierna que ya no están siguen ahí, y muchas veces sienten un dolor terrible porque sienten el puño cerrado o el brazo torcido. Ay, pero qué desesperante sentir un dolor en un lugar que físicamente no existe. De hecho, hay un videojuego que lo explica. Totalmente. Lo que hizo Ramachandran fue porque un espejo vertical en medio del pecho del paciente, el paciente mete el brazo sano de un lado y mira el reflejo en el espejo, lo que hace que su cerebro vea visualmente que su brazo amputado se está moviendo y relajado. Al recibir esta señal visual de que todo está bien, el cerebro se reorganiza y el dolor del miembro fantasma disminuye drásticamente. Es un hackeo cerebral increíble y sin usar una sola pastilla. Oh, wow, de toda esta información estoy tratando de procesar todo y de verdad que el cerebro es una obra de arte de la ingeniería biológica. Y sí, la verdad es que nos deja una gran lección. El cerebro no está escrito en piedra ni en arcilla y cambia con lo que hacemos, con lo que aprendemos y cómo lo estimulamos. Totalmente. Por eso creo que cuidar nuestra plasticidad neuronal es muy importante. Y pues ya saben, hagan ejercicio, coman bien, manejen el estrés y duerman sus horas. También, sobre todo, nunca dejen de aprender cosas nuevas. Exactamente. Mantengan el cerebro activo. Chicos, qué gran plática tuvimos hoy. Esperemos que a todos los que nos escuchan les haya quedado súper claro y que les haya gustado tanto como a nosotros. Muchas gracias a todos por sintonizarnos y por favor no olviden compartir este episodio ya sea con su amigo el despistado para que active su neuroplasticidad y espero y les haya gustado. Muchas gracias. También si les gustó el podcast, aparte de las referencias que utilizamos de la fuente complementaria, en mi caso yo investigué de la UNAM, de ahí saqué una fuente y aparte de la de Pinel. Sí, yo por ejemplo utilicé una fuente complementaria de autores apellidados Auday y Bryan de 2024 llamada pues Daño Cerebral de EBSCO. En mi caso, busqué una página que se llama actioncommunication.net, específicamente el artículo llamado Imágenes de PET en modelos animales de la enfermedad del Alzheimer. Pues mi fuente de información fue Ciencias UNAM y la de John Pinel.
Sí, recuerden que la de Jean Pinel fue nuestra fuente principal y si quieren saber más sobre este tema pueden pues entrar y a esas fuentes que les compartimos a indagar más sobre esto, que es muy importante. Y bueno, Muchas creo que gracias. sería todo por nuestra parte. Gracias por escucharnos. Nos vemos. Bye. Chao. Adiós, hasta la próxima.